Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo la segunda porción del primer libro, Génesis, una porción llamada Noaj o Noé. Nosotros estamos en la tierra de Israel. Algo maravilloso poder vivir aquí, poder sentir la tierra santa, la tierra de Israel, y vamos a revivir una de las sabidurías de esta porción. Ayer hice un video sobre las bodas de Caná y el primer milagro de Jesús, aquel que convirtió el agua en vino. Hoy vamos a hablar del primer vino de todos, de la primera viña. Resulta ser que en esta porción nos cuentan que hubo un diluvio de 150 días, y si hablo de diluvio y de desastre ecológico o natural, les mando desde aquí un abrazo fuerte de solidaridad a los hermanos de Valencia y al pueblo de España, nuestro corazón de Israel con ustedes. La cuestión que luego de una larga espera salió Noé, junto con toda su familia y los animales que tenía en el arca, y se encontró un mundo desolado. Aquel diluvio había extinguido toda especie viva. ¿Qué es lo primero que hizo? Plantó una viña. Y estas tierras que estaban vacías, en las que no había nada, empezó a crecer un viñedo. El video de hoy va a ser sobre el mismo, sobre el primer viñedo, por qué plantó precisamente eso y no otro fruto, y qué consecuencias tuvo cuando él probó del fruto de la viña. Algunos conocen la historia, nosotros vamos a profundizar un poco más. Antes de empezar a caminar por los viñedos, quiero decir gracias a todos los que participan. Muchas gracias a los que siguen visitando la tienda virtual, amigos, en la descripción del video, en la cual pueden comprar un montón de cosas judaicas, cristianas, Biblias como estas con traducción al español. Vayan, visítenla, no tiene ningún desperdicio. Y además los quiero invitar a que se unan a los grupos de WhatsApp y de Telegram que tenemos. Ahí van a recibir notificaciones cada vez que pasa algo en este canal. La inscripción, por supuesto, es gratis, solo nosotros escribimos. Vayan, únanse a los grupos, se los recomiendo. Empecemos, amigos. Bueno, vamos a empezar a caminar, amigos, y como les dije, después del diluvio, cuando las aguas se calmaron y Noé salió del arca con su familia, comenzó una nueva vida en una tierra ya renovada. Su primera tarea, como les dije, fue trabajar la tierra, después de hacer un altar, y entre todas las cosas que podría haber plantado, él eligió una viña. Este es un detalle fascinante. En lugar de empezar por algo esencial como trigo, cebada, Noé eligió la vid, una planta que, si se fermenta, produce vino. Yo creo que lo hizo por dos motivos, uno técnico y uno simbólico. En cuanto a lo técnico, yo creo que eligió la vid porque de haber elegido plantar un árbol para que le dé algún fruto cítrico, se quedaría sin ocupación a los 2 días. En el caso de la vid, la tarea es mucho más compleja y no se trata solo de esperar meses hasta que dé un fruto. No hay que quedarse sentado. Y Noaj andaba necesitado de una tarea que lo tenga ocupado a diario y le rinda a corto plazo. Un fruto que él mismo trabajara, a diferencia de los frutos de los árboles que crecen solos y uno solo debe orar por la lluvia. El video lo comencé sentado en tierra, que no había nada en la misma, que para que dé su fruto hay que ararla, luego sembrar, limpiar a diario el campo, cortar las ramitas en el caso de la vid que lastiman al fruto, y demás tareas que se extienden a través de un año entero hasta que veamos los primeros frutos. Incluso cuando las uvas están maduras y empezamos a cortar los racimos, hay un trabajo duro hasta que podamos hacer de ellas el vino deseado. Entonces, plantar una vid, habrá pensado Noé, tendrá ocupación tanto él como su reducida familia, y así, comenzando desde cero, podré enseñarles paso a paso las tareas a realizar. Génesis no nos relató todo este proceso y enseguida, después de sembrar, nos mostró los resultados, pero amigos, quiero hablar también del simbolismo. Este acto contiene un simbolismo profundo. En la historia de la humanidad, este fue el primer paso hacia una cultura de reconstrucción y crecimiento. Plantar una viña fue, en cierto modo, plantar esperanza, un deseo de alegría y celebración después de tanta destrucción.
Pero esa viña, como toda gran elección, también traería sus propios desafíos. Noé, que hasta ese momento había sido una persona ejemplo. Yo siempre digo que si Adán fue el primer hombre, Noé fue el primer ser humano en cuanto a comportamiento. No sé si me entienden. La cuestión que por primera vez en la historia bíblica vemos a un hombre experimentando el efecto del vino y el resultado fue inesperado. Noé bebió del fruto de su propia labor y no sé yo bien si él había bebido de su fruto hasta emborracharse de tanta alegría por los resultados o porque no sabía que el vino podía embriagar. Lo cierto es que este fue el primer episodio documentado de un hombre en estado de ebriedad y la embriaguez de Noé plantea preguntas poderosas, preguntas que hasta el día de hoy nos seguimos haciendo. ¿Fue un accidente? ¿O fue quizás una decisión intencional de quien, después de presenciar la destrucción del mundo, buscaba algún alivio, una forma de descanso, algo para olvidar, una herramienta que podía dejar todo atrás? La historia de la embriaguez de Noé nos muestra que incluso el hombre más justo y el más puro puede experimentar momentos de fragilidad. La Biblia dice que Noé se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Y ese acto de desnudarse en medio de la ebriedad nos habla de la vulnerabilidad humana, de lo que sucede cuando en medio de la confusión o el dolor perdemos el control de nuestras propias fuerzas. Pero la historia no termina allí. Mientras Noé yacía inconsciente, uno de sus hijos, Cam, entró a la tienda y lo encontró en ese estado de desnudez. Ham vio a su padre desprotegido y en lugar de protegerlo o cubrirlo, salió y se lo contó a sus hermanos. La reacción de Ham tiene consecuencias graves y su acción no fue, por supuesto, bien vista. Esta falta de respeto a la dignidad de su propio padre, este momento en que opta por exponerlo, trae consigo una maldición. Noé, cuando se despertó, maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y con ello marcó el destino de una parte de su descendencia. Como vemos, amigos, esta historia, que parece sencilla, está llena de simbolismos y de lecciones. Por un lado, la historia de Noé y el vino nos advierte sobre los peligros del exceso, sobre la facilidad con la que podemos caer en momentos de debilidad. Al mismo tiempo, el vino, desde ese momento, se convirtió en un símbolo dual en la Biblia. Por un lado, se asocia a la celebración, la alegría y la bendición, pero también tiene un lado oscuro, un poder que puede hacer perder el control y que revela lo oculto dentro de nosotros mismos. Lindo, ¿verdad? Los antiguos sabios veían en esta historia un paralelismo con el relato de Adán y Eva. Así como ellos comieron el fruto del conocimiento del bien y del mal y descubrieron su propia desnudez, Noé también probó de un fruto, de la uva, y cayó en una situación parecida. Ambos relatos nos vienen a advertir sobre los peligros de lo prohibido o desconocido y nos recuerdan la fragilidad de la naturaleza humana. Más allá de lo trágico, también está el simbolismo del vino como la posibilidad de gozo y redención. Desde Noé, el vino se convirtió en una parte fundamental de la vida judía, un símbolo de celebración en momentos como el Shabbat anoche o las bodas que le contaba ayer, pero el mensaje es claro. El vino puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo lo utilicemos, amigos. En ese sentido, la historia de Noé nos deja una enseñanza para la vida misma. La responsabilidad de usar bien las herramientas y los dones que tenemos sin que ellos nos controlen a nosotros. La embriaguez de Noé también es una advertencia sobre las tentaciones que enfrentamos a diario. Quizás Noé plantó una viña con la mejor de las intenciones, pero el resultado le mostró que a veces los frutos de nuestra labor pueden tener consecuencias que nunca imaginamos. Este episodio, amigos, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre cómo el exceso, incluso en algo que puede ser bueno, puede llevarnos a la perdición total. Noé fue un héroe, un salvador y aún así cayó en la trampa de su propia creación. Es una advertencia sobre el poder del libre albedrío y la importancia de mantener el control sobre las tentaciones. Al caminar entre estos viñedos podemos imaginar a Noé, el primer viñador, descubriendo las maravillas y los peligros del vino al mismo tiempo.
Es un recuerdo de que en nuestro propio viaje también estamos plantando semillas y que cada una de nuestras decisiones, como la de Noé, tiene el poder de construir o de destruir. Otra de las cosas que aprendemos de este episodio es de que todo está prescrito en el libro que tengo en la mano y que las profecías tarde o temprano se cumplen. Mientras Noé estaba dormido y desnudo, lo vio su hijo Ham y corrió a llamar a sus hermanos, como les dije antes, Sem y Jefet. No me queda claro si los llamó para que vean a su padre desnudo o para que lo ayuden, pero lo cierto es de que ambos se comportaron diferente y cubrieron la parte íntima de su padre. Cuando el padre volvió en sí, se enteró de lo que pasó y decidió enseñarles a su hijo otra lección. La preocupación de Sem y Jefet por su padre acentuó aún más la impotencia que había sufrido Noah, o peor aún, la forma en la que Cam despreció la urgencia de su padre. Noé entonces maldijo a su hijo Cam, diciéndole que su descendencia, Canaán, será esclava de la descendencia de sus hermanos. Y fue así como los cananeos se convirtieron en un futuro en esclavos de Israel y de los pueblos que venían del Mar Grande, más conocidos como los filisteos. En el judaísmo, el vino es una bebida sagrada. Cada viernes la copa de vino es elevada en la cena de Shabbat para dar gracias a Dios por la creación. En el cristianismo, el vino también tiene un lugar sagrado, como vimos ayer en el video de ayer, que les recomiendo ver. Jesús realizó su primer milagro en la boda de Caná, cuando transformó el agua en vino, un símbolo de alegría y celebración para todos. El vino, que en esta ocasión sirvió para aumentar la felicidad, también es símbolo de la sangre de Cristo, del Mesías, recordado en la última cena. Les cuento de que en el Islam el vino es distinto. Es prohibido por completo porque se cree que sus efectos alejan a los fieles de la verdad y del autocontrol. El Corán expresa: el vino, los juegos de azar, las piedras y las flechas adivinatorias son obras del Satanás. Sin embargo, en la mística islámica, en la poesía de Rumi y otros sufíes, el vino se transforma en un símbolo de la embriaguez espiritual, un deseo intenso de estar cerca de Dios. Moraleja: el vino es un regalo y una advertencia al mismo tiempo. A través de Génesis aprendemos de que el valor de cada cosa está en su uso. El vino puede unir, pero también despojar de control. Así como el vino llena nuestras copas, debemos recordar llenar nuestros corazones de templanza y de cuidado. Porque el verdadero brindis no es solo por la alegría del momento, sino por la claridad de espíritu que nos permite honrar a los demás y a nosotros mismos. Buena semana para todos. Shalom.